¿Y si te dijera que en este mismo momento hay una fuerza trabajando a tu favor que tú no puedes ver, pero que está cambiando silenciosamente el rumbo de tu vida? La acción invisible de Dios en nuestro favor. Una verdad tan profunda como misteriosa, que muy pocos han llegado a comprender del todo, y sin embargo es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Hay situaciones que tú no logras explicar, puertas que se abren cuando todo parecía cerrado, personas que llegan a tu vida en el momento exacto, accidentes que no ocurrieron, enfermedades que no prosperaron. ¿Coincidencia? ¿Suerte? ¿Casualidad? No, es el mover oculto de Dios actuando por ti, sin que tú lo notes. Este no es un video más. Hoy te revelaré un secreto espiritual oculto, una manifestación de poder que opera en silencio, muchas veces ignorada, pero capaz de transformar radicalmente tu vida y tu realidad. A lo largo de los próximos minutos vas a descubrir que hay más en el mundo espiritual de lo que tus ojos ven, y que en muchas ocasiones lo que no ves es lo que más está trabajando a tu favor. ¿No te has preguntado alguna vez cómo saliste de situaciones de las que pensabas que no había salida? ¿Por qué algunas cosas simplemente no sucedieron? Y si te dijera que Dios ha estado ahí todo el tiempo, actuando sin que lo notes, protegiéndote, guiándote, ordenando cosas que ni siquiera pediste. Esta enseñanza es para ti que has llorado en silencio, para ti que has preguntado 1000 veces, ¿dónde estás, Señor? Y aún así sigues aquí, firme, con fe, con esperanza. Eso no es casualidad, es la acción invisible de Dios en tu vida. Hoy vamos a desvelar misterios, a descubrir por qué Dios muchas veces actúa en silencio y cómo interpretar esas señales invisibles que solo los ojos espirituales pueden percibir. Verás pasajes bíblicos como nunca antes, entenderás historias que estaban en tu Biblia todo este tiempo, pero que ahora adquirirán un nuevo sentido. Y quizás, solo quizás, empieces a mirar tu vida con otros ojos. Este video no es para los curiosos, es para los que están dispuestos a despertar, para los que desean conocer lo que el Espíritu Santo realmente quiere revelarles. Si llegas hasta el final, te prometo que entenderás cosas que cambiarán la manera en la que ves a Dios y a ti mismo. Porque cuando comprendes cómo actúa Dios en lo invisible, aprendes a confiar en medio de la oscuridad. Así que antes de seguir, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Hazlo ahora mismo. Es un pequeño acto, pero representa tu fe, tu compromiso con esta enseñanza y tu disposición para escuchar lo que Dios quiere decirte hoy. Y si puedes, dale me gusta al video. No lo haces por mí, lo haces porque así obligamos a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están necesitando una palabra de Dios. Estás ayudando a difundir la palabra y eso es motivo de orgullo espiritual. Miles de personas nos escriben diciendo que este canal ha sido su apoyo espiritual, su consuelo, su compañía cuando no tienen iglesia cerca o hermanos con quienes hablar. Así que, si aún no lo hiciste, suscríbete ahora. Hazlo no solo por ti, sino por todos los que también buscan una señal como tú lo hiciste hoy. Antes de comenzar con el estudio, quiero revelarte algo importante. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que desbloquee una bendición que estás esperando hace tiempo. Así que no te vayas antes del final. Lo que Dios tiene reservado para ti no está en la superficie, está en lo profundo. Y hoy vamos a bucear juntos en ese mar espiritual. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios está actuando ahora mismo en tu vida, aunque no lo veas? Entonces, comencemos este estudio. La zarza ardiente. Cuando Dios habla sin palabras visibles, a veces creemos que Dios solo se manifiesta con grandes milagros, con estruendos del cielo, con profecías poderosas o sueños claros.
Pero la realidad es que muchas de las acciones más transformadoras de Dios suceden en lo oculto, en lo silencioso, en lo invisible. Así fue cuando Moisés encontró la zarza ardiente. Éxodo 3, 1-6. Estaba pastoreando el rebaño de su suegro, Jetro. Era un día común, sin nada especial. No había relámpagos, ni truenos, ni señales en el cielo, pero de repente, algo que parecía insignificante, una simple zarza, comenzó a arder sin consumirse. Era fuego, sí, pero no era un fuego natural. Era un fuego que no destruía, sino que revelaba. ¿Y qué representaba esa zarza? Era la manifestación de un Dios que actúa fuera del entendimiento humano, fuera del tiempo, fuera de los esquemas. Era el inicio de una transformación en la vida de Moisés y en la historia de su pueblo. Dios no gritó, no sacudió el monte, simplemente encendió algo que llamara la atención de Moisés sin palabras. Y eso es exactamente lo que muchas veces hace Dios en tu vida. Enciende zarzas invisibles que arden en tu historia sin que lo notes. Son circunstancias, momentos, personas, decisiones que parecen ordinarias, pero que están marcadas por su fuego. ¿Te has preguntado por qué ciertas cosas te inquietan? ¿Por qué sientes que algo arde en tu corazón cuando escuchas una palabra, ves una situación o te enfrentas a decisiones clave? Esa es la zarza ardiente en tu historia. Dios intentando captar tu atención sin gritarte, solo mostrándote una llama que no se apaga. Hay algo hermoso en este pasaje que muchas veces pasamos por alto. Moisés no escuchó la voz de Dios hasta que decidió acercarse. El texto dice: entonces Jehová vio que él se acercaba para mirar, y lo llamó desde la zarza. ¡Qué clave espiritual tan profunda! Dios está actuando, sí, pero espera que tú te acerques, que notes, que observes, que mires más allá. No todo lo que parece normal lo es. Algunas cosas que parecen pequeñas pueden estar siendo usadas por el cielo para cambiar tu destino. Solo cuando Moisés prestó atención y se acercó, Dios habló. En tu vida puede que Dios esté ardiendo en una zarza hoy, en esa conversación que te marcó, en esa oportunidad inesperada, en ese problema que no entiendes, en esa pausa que estás viviendo. No te confundas. Dios no necesita que tú lo veas para que Él actúe, pero sí desea que prestes atención para que puedas escuchar lo que Él quiere decirte. Y muchas veces su mensaje más poderoso no es una voz, sino una acción silenciosa que transforma todo desde lo invisible. Quizás este mismo video es una zarza ardiendo para ti. Tal vez estás aquí porque el Espíritu Santo encendió algo dentro de ti que no sabes explicar. ¿Estás dispuesto a quitarte las sandalias del alma y reconocer que estás pisando tierra santa? Porque cuando Dios actúa a tu favor, incluso lo cotidiano se vuelve sagrado. El manto de Elías, cuando cae algo del cielo y nadie lo nota, en el relato del profeta Elías y su discípulo Eliseo, encontramos uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Megan Reyes 2:1-14. Elías está por ser llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, con el corazón ardiendo de deseo por recibir una doble porción del espíritu de su maestro, lo acompaña paso a paso sin separarse de él. Lo sigue hasta el final, incluso cuando todos los demás profetas decidieron quedarse a lo lejos. Y justo cuando Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego, algo cae, algo aparentemente insignificante, un manto. Ese manto no cayó como una prenda vieja. No fue un simple trozo de tela soltado al azar. No, fue una transferencia espiritual. Fue una señal invisible con consecuencias eternas. Mientras el mundo habría mirado hacia el cielo con asombro por los carros de fuego, Eliseo miró al suelo. El milagro visible no lo distrajo del movimiento invisible de Dios.
Y aquí hay una verdad profunda que toca directamente tu vida. Muchos se enfocan en lo espectacular, pero muy pocos están atentos a lo que realmente importa. Muchos esperaban el fuego. Eliseo recibió la herencia. Muchos quedaron impresionados por el espectáculo. Eliseo fue transformado por la presencia. La acción invisible de Dios muchas veces se manifiesta en cosas que otros descartan. Un consejo de alguien humilde, un pasaje bíblico leído en soledad, una lágrima derramada en oración, un manto que cae cuando nadie está mirando. La pregunta es, ¿estás tú lo suficientemente atento como para ver lo que otros no ven? ¿Puedes discernir el manto en medio del torbellino? Ese manto representaba más que la continuidad del ministerio de Elías. Representaba el respaldo de Dios, el poder que se transfiere silenciosamente a quienes tienen un corazón fiel. Y por eso, cuando Eliseo lo tomó y golpeó las aguas del Jordán diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías?, el río se abrió, porque lo invisible ya había sido activado dentro de él. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones donde lo visible parecía haber terminado? Un ciclo que se cierra, una pérdida, un cambio, pero sin darte cuenta, algo cayó del cielo para ti, algo fue depositado en tus manos. Y si lo tomas, si lo crees, si lo usas con fe, las aguas que te detenían comenzarán a abrirse. Puede que el manto que Dios está soltando sobre ti hoy no sea literal, pero sí es poderoso. Una nueva fe, una nueva autoridad, una nueva visión, una nueva temporada. Pero solo aquellos que han permanecido cerca del fuego, que no se han rendido, que han caminado hasta el final con Dios, pueden recibirlo. No porque sean mejores, sino porque han aprendido a ver lo invisible y a honrar lo que otros ignoran. Hoy quizás este mensaje sea ese manto para ti. ¿Lo vas a tomar o dejarás que otros lo pisen mientras tú esperas fuegos artificiales del cielo? El susurro en el monte, cuando Dios no grita, pero transforma. En Primera Reyes 19, el profeta Elías se encuentra en una cueva, abatido, exhausto, con miedo a morir. El gran profeta que desafió a los falsos dioses ahora está huyendo. Se siente solo, desanimado, al borde de renunciar. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez que ya no puedes más? ¿Que nadie te comprende? ¿Que el peso es demasiado? Elías busca una señal de Dios. Espera algo grandioso, algo fuerte, algo que sacuda la tierra. Y así vienen, un viento poderoso que parte montes, un terremoto que hace temblar todo, un fuego ardiente y feroz. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Dios no estaba en el ruido. Y entonces viene algo inesperado, algo que desafía la lógica humana. Un susurro, apacible, un susurro tan suave, tan sutil, que solo puede oírlo quien está en silencio, quien está atento, quien ha aprendido a escuchar más allá del bullicio del mundo. Y en ese susurro, ahí estaba Dios. Aquí hay una enseñanza poderosa que puede abrir tu entendimiento espiritual. Dios no necesita gritar para transformar tu vida. Dios no está obligado a usar grandes señales para confirmarte su amor o su propósito. A veces, Él susurra, porque ya está cerca. Este bloque nos revela un aspecto profundo de la acción invisible de Dios. Muchas veces, la respuesta que pedimos no viene con un estruendo, sino con un suspiro. No llega con explosiones emocionales, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que está ocurriendo ahora contigo. Tal vez tú entraste a este video buscando fuego, milagros visibles, cielos abiertos. Y no es malo, pero Dios quiere que escuches el susurro. Ese pensamiento que se está formando en tu mente mientras oyes estas palabras. Esa calma que empieza a cubrir tu alma. Ese impulso de confiar otra vez, aunque no entiendas cómo. ¿Sabes por qué Dios susurra?
porque quiere que te acerques. Los gritos se oyen desde lejos, pero el susurro exige intimidad. Él no solo quiere darte una señal, Él quiere tu corazón. Y en ese encuentro íntimo, Él reaviva a Elías. Le recuerda que no está solo, que aún hay propósito, que aún hay un camino por recorrer, y le da nuevas instrucciones, nueva visión y nueva fuerza. ¿Y tú? ¿Qué harás con ese susurro? Muchos ignorarán este momento porque no hubo terremoto, pero tú no. Tú estás escuchando con el alma, tú estás captando el mover silencioso del espíritu, y eso te está transformando. El aceite que nunca se agotó. La provisión silenciosa en tiempos de escasez. En Primera Reyes 17, 8, 16, Dios envía al profeta Elías a la casa de una viuda en Sarepta, una mujer sin esposo, con un hijo, viviendo en medio de una crisis profunda. La sequía azotaba la tierra, no había agua, no había comida, y ella estaba a punto de preparar su última comida. Sí, has oído bien, su última comida. Ella misma le dice a Elías: solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Prepararé algo para mi hijo y para mí, y después moriremos. Es desgarrador. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si estuvieras usando tus últimos recursos emocionales, espirituales, financieros o físicos. Como si ya no quedara más esperanza. Pero aquí comienza la acción invisible de Dios. Elías le da una palabra que, a ojos humanos, puede parecer ilógica o hasta cruel. Hazme primero a mí una pequeña torta. ¿Cómo pedirle eso a una madre que está a punto de morir? ¿Con su hijo? Pero no era egoísmo, era una llave espiritual, un acto de fe, una oportunidad divina para activar un principio del cielo. Cuando das a Dios en tu escasez, Él activa su abundancia. Ella obedece, confía. Y entonces sucede el milagro silencioso. La Biblia no dice que el aceite rebosó de la tinaja. No dice que la harina se multiplicó de forma explosiva. No hubo espectáculo, solo una provisión constante, diaria, invisible, milagrosa. El aceite no se acabó. La harina no se agotó, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Ese es el Dios que está actuando en tu vida. Tal vez tú no estás viendo explosiones de milagros, pero si miras con atención, notarás que no has sido desamparado, que no te ha faltado lo esencial, que Dios sigue proveyendo, incluso en medio de tu sequía emocional o financiera. Este bloque es un recordatorio sagrado. Dios está obrando incluso cuando parece que nada se mueve. Tu harina y aceite no se han acabado, porque el cielo está llenando silenciosamente tu tinaja. Ese trabajo que no sabes cómo sigue pagando tus cuentas, ese ánimo que vuelve a ti justo cuando pensabas rendirte, ese amigo que te llamó en el momento justo, esa palabra que apareció justo cuando estabas al borde, no lo ignores. Es el aceite invisible, es la harina secreta, es la acción silenciosa de un Dios que nunca te ha abandonado. Hoy este mensaje es tu Sarepta, y estas palabras son la voz del profeta que Dios ha enviado a tu puerta. Solo obedece, solo confía, solo pon tu fe en acción, y verás cómo el milagro no cesa, la columna de nube y fuego. Cuando Dios guía en silencio, pero con poder. Éxodo 13, 21, 22 nos muestra una de las manifestaciones más sorprendentes de la acción divina. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Puedes imaginarlo? El pueblo de Israel, recién liberado de siglos de esclavitud, caminando por el desierto, un territorio árido, hostil, desconocido. Ellos no sabían a dónde iban, ni cuánto tiempo tomaría, ni qué peligros los esperaban. Pero no caminaban solos. Una nube por el día
y una columna de fuego por la noche. Guía constante, presencia permanente, luz en la oscuridad. Ahora te pregunto, ¿has estado caminando por un desierto emocional, espiritual o físico últimamente? ¿Sientes que no ves claro el camino, que hay días sin dirección y noches de incertidumbre? Dios quiere hablarte hoy. Él sigue enviando nubes de guía y columnas de fuego. El problema es que muchas veces esperamos señales ruidosas, instrucciones audibles, milagros estruendosos. Pero la acción de Dios muchas veces se manifiesta en formas silenciosas pero contundentes. Quizás no ves una nube literal, pero sí sientes una paz inexplicable cuando vas a tomar una decisión. Quizás no ves una columna de fuego, pero alguien te envía un versículo justo cuando ibas a rendirte. O te cierran una puerta, y aunque duele, con el tiempo entiendes que fue Dios guiándote lejos del peligro. Él no siempre habla con estruendo. A veces su voz es una nube suave en tu espíritu, un fuego cálido que te da seguridad en medio de tu noche más oscura, un susurro que dice, este es el camino, anda por él. Dios no los abandonó ni un solo día en el desierto, y tampoco te ha abandonado a ti. Quizás no has notado su presencia, porque estás tan enfocado en lo que no entiendes, que no ves lo que Él está haciendo. Pero si hoy abres tu espíritu, podrás discernir su nube moviéndose, su fuego iluminando tus pasos. No te detengas, no regreses a Egipto, la nube sigue adelante, el fuego sigue ardiendo. Y si tú sigues al Espíritu, incluso en el silencio, descubrirás que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo guiado. El susurro apacible. Cuando Dios no grita, pero transforma uno de los relatos más conmovedores de toda la Biblia, lo encontramos en Primera Reyes 19, cuando el profeta Elías, luego de haber vencido a los profetas de Baal, huye aterrorizado por una amenaza. Sí, ese gran hombre de fe terminó escondido en una cueva, deprimido, sintiéndose solo, deseando morir. ¿Te ha pasado algo así? Después de una victoria espiritual, sentirte de pronto solo, exhausto, quebrado. Allí, en ese lugar oscuro y de silencio interno, Dios le habla, pero no lo hace como podríamos imaginar. La Escritura dice que pasó un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente vino un silbo apacible y delicado. Allí estaba Dios, en lo que nadie espera, en lo que muchos ignoran, en lo que es fácil pasar por alto. ¡Qué revelación tan poderosa! A veces pensamos que Dios solo se manifiesta con poder y espectáculo, pero este pasaje nos enseña algo vital. Dios habla también en los susurros del alma, en esos momentos en los que no hay ruido, pero hay un estremecimiento interno, en esas oraciones silenciosas en las que solo caen lágrimas y no hay palabras. Cuando sientas que no hay más esperanza, que todo está en silencio, no asumas que Dios está ausente. A veces ese silencio es su lenguaje más íntimo. Es el momento en el que Él está más cerca. No necesitas relámpagos para saber que el cielo está atento. A veces, lo único que necesitas es quedarte quieto y escuchar. Tal vez hoy has estado buscando un milagro visible, una señal audible, una palabra fuerte, pero el Espíritu Santo quiere susurrarte al oído. Y ese susurro, si lo escuchas, puede cambiarlo todo. ¿Sabes lo que dijo Elías al oír el susurro? Se cubrió el rostro con su manto. No fue el terremoto lo que lo hizo reaccionar, ni el fuego, ni el viento, fue el susurro. Porque ese susurro le recordó que Dios aún estaba con él, que no estaba solo, que no había terminado, y tú tampoco estás solo. Dios no ha terminado contigo, solo necesitas hacer lo mismo. Cubre tu rostro, guarda silencio,
y escucha. Cuando la cárcel se convierte en altar, Pablo, Silas y la alabanza en medio del dolor. En Hechos 16 encontramos una historia que desafía toda lógica humana. Pablo y Silas fueron azotados brutalmente, encadenados y arrojados a la prisión más oscura por predicar el nombre de Jesús. Y lo que sucede después no es solo sorprendente, es sobrenatural. En medio de la noche, con sus espaldas sangrando y sus cuerpos inmovilizados por cepos de hierro, deciden cantar. Sí, cantar himnos a Dios. ¿Quién haría eso? ¿Quién, después de ser injustamente herido, decide alabar en lugar de quejarse? Solo alguien que ha entendido que el dolor puede convertirse en altar y la cárcel en templo. Mientras el resto de los presos los escuchaba, el cielo también lo hacía. Y entonces un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron y todos los presos quedaron libres. Aquí hay un secreto espiritual profundo. Hay cadenas que no se rompen con fuerza, sino con adoración. Hay situaciones que no se transforman con estrategias humanas, sino con una fe que canta en medio del quebranto. Cuando adoras en la oscuridad, el cielo responde con luz. ¿Has sentido que estás atrapado? ¿Que hay cosas que te tienen encadenado emocionalmente, espiritualmente o hasta físicamente? ¿Te has sentido encerrado en una situación que parece injusta y sin salida? Entonces, escucha esto con atención. Tu voz tiene poder cuando se eleva en alabanza, aun si tu cuerpo está inmóvil. La alabanza es un acto de fe que declara: Dios aún está en el trono, aunque yo esté en la prisión. Pablo y Silas no sabían que un terremoto vendría. No alabaron porque sabían lo que pasaría. Alabaron porque confiaban en quién es Dios, incluso en medio de lo que no entendían. Y como resultado, no solo ellos fueron libres, sino también todos los que estaban cerca. Tu adoración en la tormenta puede liberar a otros que te están observando en silencio. Tu fidelidad en medio del dolor puede convertirse en testimonio para otros corazones cansados. ¿Y sabes qué ocurrió después? El carcelero que los custodiaba se entregó a Cristo junto con toda su familia. Así es Dios. Convierte lo trágico en sagrado, lo injusto en plataforma, el encierro en milagro. ¿Y tú? ¿Vas a seguir esperando que las circunstancias cambien para adorar? ¿O vas a empezar a adorar para que las circunstancias cambien? La nube que guía en el desierto, cuando Dios no te da el destino, sino la dirección. En Éxodo 13, 21-22, leemos que mientras el pueblo de Israel salía de Egipto rumbo a la tierra prometida, Dios no les entregó un mapa, les entregó una nube, una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces Dios no nos da todas las respuestas, ni el plan completo, solo nos da dirección. Y eso es suficiente. El pueblo no sabía cuántos días duraría el camino, ni cuánto tendrían que caminar. Solo sabían esto: cuando la nube se mueva, nosotros también, y cuando la nube se detenga, nosotros acampamos. Amado oyente, quizás tú estás esperando que Dios te muestre el final del camino. Quizás estás orando por un sí o un no, por una señal contundente, por una profecía clara. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces no responde con detalles, sino con presencia. La nube es símbolo de eso, de su guía diaria, de su compañía fiel, de su voluntad progresiva. El desierto puede ser confuso, hay calor, hay dudas, hay días que se hacen eternos, pero también hay milagros diarios, pan del cielo, agua de la roca, vestiduras que no se desgastan y una nube que nunca falla. ¿Estás dispuesto a seguir la nube, aunque no sepas a dónde te lleva? ¿Estás dispuesto a confiar en el paso a paso de Dios sin exigirle un mapa completo? Porque muchas veces la nube te lleva por el camino más largo,
para evitar que tu corazón vuelva a Egipto. Dios sabe lo que hace. Te está enseñando a depender de Él, no solo a confiar en su destino, sino en su dirección. Recuerda que Israel salió de la esclavitud por medio de milagros, pero necesitaba fe para permanecer libre. Quizás tú ya saliste de algo que te ataba, una relación tóxica, una adicción, una etapa oscura, pero ahora estás en un desierto. No estás donde estabas, pero tampoco donde quieres estar. Entonces, escucha esto con el corazón abierto. Dios está contigo en la transición. Y si hoy no sabes qué decisión tomar, si estás frente a una bifurcación en tu vida, si hay incertidumbre en tu alma, levanta tus ojos. Observa la nube. No busques una respuesta clara. Busca su presencia real. Porque cuando aprendes a seguir la nube, aprendes también a vivir con paz, incluso sin todas las respuestas. Aprendes que Dios no solo quiere llevarte a un lugar, quiere caminar contigo en el proceso. Y ese es el mayor milagro, tener a Dios como compañero de jornada. El cuervo que alimentó a Elías. Provisión en los lugares más inesperados, en Mintusintu. Primera Reyes 17:2-6. Dios ordenó al profeta Elías que se ocultara junto al arroyo de Kerit. Le dijo que bebería del arroyo y que los cuervos le llevarían pan y carne por la mañana y por la tarde. Detente y piensa en esto. Dios usó cuervos, aves impuras, carroñeras, para alimentar a su siervo fiel. ¿No es esto profundamente desconcertante? ¿No rompe esto todos nuestros esquemas humanos? Sí, porque cuando Dios decide sostener a sus hijos, Él no se limita a los recursos tradicionales, ni a lo que tú consideras puro o impuro, adecuado o indigno. Él puede usar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier criatura, para manifestar su cuidado sobre ti. ¿Estás en una etapa de escasez? ¿Te sientes escondido como Elías, al margen de todo? ¿Sientes que no tienes los recursos, las conexiones, las puertas abiertas? Entonces este mensaje es para ti. Dios sabe dónde estás, escondido, y Él ya ha enviado cuervos con tu sustento. Mira lo profundo de esta historia. Elías estaba solo, pero no olvidado. Estaba oculto, pero no desamparado. Estaba en pausa, pero no fuera del propósito. Muchos creyentes confunden la espera con el abandono, pero Elías nos enseña que incluso en los momentos más solitarios Dios sigue proveyendo, y lo hace de formas tan inesperadas que no queda duda. Es Él quien está obrando. Los cuervos no eran animales de ayuda, no eran confiables, pero cuando Dios da una orden, incluso lo más impensable obedece. Y si los cuervos obedecen, ¿cuánto más el milagro que estás esperando? Ahora te pregunto con el corazón en la mano, ¿estás dispuesto a aceptar la provisión de Dios, aunque venga en un envoltorio que no te gusta? Aunque venga por un medio que no esperabas. Quizás tu provisión no vendrá por el jefe que tú querías, ni por el familiar que tú esperabas, ni por el canal que tú tenías en mente. Pero llegará. Porque cuando tú estás en obediencia, Dios se encarga de tu sustento. No mires solo el canal, reconoce la fuente. No rechaces el pan porque vino de un cuervo. Agradece el milagro porque vino de tu Dios. Y aquí está el secreto final. Elías no tuvo que mendigar. No tuvo que correr de un lado a otro buscando ayuda. Solo tuvo que obedecer la instrucción y confiar en la provisión. Era un momento de necesidad. Más de 5,000 personas estaban reunidas, hambrientas, y los discípulos estaban desesperados, sin saber qué hacer. Solo había 5 panes y 2 peces. Desde una perspectiva humana, era una misión imposible. Pero allí, en medio de esa multitud y su escasez, se manifestaría una de las acciones invisibles más poderosas de Dios registradas en las Escrituras. La escena es simple, pero profundamente espiritual.
Jesús no solo multiplicó alimentos, Él activó un principio eterno. Cuando entregamos en sus manos lo poco que tenemos, Él lo transforma en abundancia que alimenta no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. ¿Te das cuenta del poder oculto detrás de ese milagro? La gente solo vio comida multiplicándose, pero lo que no vieron fue el mover celestial detrás del acto, la intervención sobrenatural de un Dios que obra en lo invisible. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que lo que tienes no es suficiente, que tus recursos son limitados, tus fuerzas están agotadas y tus esperanzas escasas? Este pasaje te revela una verdad gloriosa. Dios no necesita que tengas mucho para obrar, solo necesita que pongas lo poco que tienes en sus manos. La acción invisible de Dios comienza en el momento en que tú confías, incluso cuando parece irracional. Jesús no solo bendijo los panes y peces, Él bendijo también el acto de entrega, esa fe silenciosa que no necesita espectáculo, pero que activa milagros. Ahora, reflexiona un momento. ¿Y si ese poco amor que aún tienes, ese pequeño sueño, esa mínima fuerza emocional que te queda, fuera justamente lo que Dios está esperando que le entregues? Él no te pide lo que no tienes. Él te pide eso poquito que aún conservas, para que veas cómo su poder se manifiesta en tu debilidad. El milagro ocurrió de forma visible ante todos, pero la fe que lo activó fue invisible, fue íntima, fue personal. Así es como Dios actúa, en el secreto, en lo escondido. Mientras tú piensas que todo va mal, Él ya está multiplicando lo que entregaste en oración. Tal vez tú no lo ves aún, pero algo ya se está multiplicando a tu favor en el mundo espiritual. Y hay algo más profundo aquí. Jesús no solo multiplicó, también sobró. ¿Recuerdas? Se recogieron 12 cestas llenas. Eso te muestra que cuando Dios obra, nunca es apenas suficiente. Siempre deja evidencia, siempre deja restos que testifican su poder. Y esos restos son para que nunca más dudes de lo que Él puede hacer cuando lo poco llega a sus manos. Querido oyente, quizás este sea el mensaje que Dios quería darte hoy. Él sigue multiplicando, Él sigue obrando, pero necesita que confíes, que sueltes, que no te aferres al miedo, ni a la lógica, ni a tus cálculos. Solo entrégale ese en poco. Y observa cómo en silencio y sin que nadie entienda, Él alimenta tu vida hasta que rebose. El fuego que no consumió, Dios en la zarza ardiente. Moisés estaba cuidando las ovejas en el desierto. Nada parecía extraordinario. Era un día común en un lugar solitario. Pero de repente algo interrumpe la normalidad. Una zarza ardía en un fuego, pero no se consumía. Y en ese fuego, Dios habló. Este es uno de los momentos más impactantes de la Biblia, porque representa la forma misteriosa, inesperada e invisible con la que Dios elige manifestarse. ¿Por qué una zarza? ¿Por qué fuego? ¿Y por qué no se consumía? Porque Dios quería enseñarle a Moisés y a nosotros que cuando Él se manifiesta, nada permanece igual, y sin embargo, nada se destruye, solo se transforma. Muchos de nosotros estamos atravesando fuegos en la vida, pruebas, pérdidas, decepciones, angustias, pero aquí viene la revelación. El fuego de Dios no destruye lo que es suyo, lo purifica, lo santifica, lo enciende con propósito. Mientras el fuego del mundo te quema, el fuego de Dios te revela. ¿Y sabes qué más? Dios eligió aparecerse en medio del fuego, no fuera de él, porque hay revelaciones que solo vienen cuando pasamos por el calor de la adversidad. Moisés no escuchó la voz de Dios en la comodidad, sino en lo extraño, en lo desconocido, en lo que parecía peligroso. Así es Dios. Su acción invisible muchas veces nos asusta al principio, pero luego nos lleva a nuestro llamado.
¿Y qué? Dijo Dios en medio de la zarza. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Mira esta belleza. Lo que antes era desierto y polvo se convirtió en tierra santa, simplemente porque Dios se manifestó allí. Y si esa prueba que estás viviendo no es castigo, sino una zarza, y si eso que no entiendes hoy es Dios preparándote para escucharlo, el fuego ardiendo sin consumir la zarza nos enseña que podemos pasar por luchas sin ser destruidos. Podemos estar rodeados de caos y seguir firmes. Podemos vivir procesos que nos encienden, pero no nos consumen, porque el Dios que está con nosotros es fuego, pero no fuego que mata, sino fuego que transforma. Moisés salió de allí con un llamado. Tú también puedes salir de esta temporada difícil con un nuevo propósito, con una nueva dirección. Pero primero, detente, observa y escucha. Puede que Dios ya esté hablando. Solo necesitas quitarte el calzado de la rutina, de la duda, del miedo, y entrar descalzo, vulnerable y dispuesto en el misterio de su voluntad. La acción invisible de Dios está ardiendo cerca de ti ahora mismo. ¿Lo percibes? La obediencia. El de Noé. Confiar cuando no se ve nada. Imagina que Dios te dice que construyas un barco gigante en un lugar donde nunca ha llovido. Que lo hagas durante años, frente a gente que te mira como si estuvieras loco. Que dediques tu vida a algo que parece absurdo a los ojos humanos. Lo harías. Eso fue exactamente lo que vivió Noé. Un hombre común, pero con una fe extraordinaria. La Biblia dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. Y eso fue lo que lo salvó a él y a su familia. No porque entendió, sino porque obedeció. Aquí está el punto clave. La acción invisible de Dios muchas veces se mueve a través de nuestras decisiones de obediencia que parecen ilógicas. Noé no tenía pruebas físicas de que el diluvio vendría. Solo tenía una palabra, solo una promesa, solo una advertencia de parte de Dios. Y eso fue suficiente para él y para ti. Es suficiente lo que Dios te ha dicho, aunque no veas nada aún. Construir el arca fue un proceso largo, difícil, solitario. Día tras día, martillando bajo el sol, recibiendo burlas, cuestionamientos y miradas de desprecio. Pero cada golpe de su martillo era un acto de fe. Cada tabla colocada era un testimonio de confianza. La obediencia de Noé nos revela un principio poderoso. Cuando Dios quiere salvarte, te da instrucciones, y tu obediencia activa su protección. ¿Cuántas veces hemos desobedecido porque no tiene sentido? ¿Cuántas bendiciones habremos perdido por no actuar como Noé, construyendo sin entender? A veces, Dios te va a pedir que construyas cosas que nadie más ve, que prepares tu vida para cosas que aún no han llegado, que tomes decisiones que no tienen lógica, pero que tienen propósito. La obediencia de Noé no solo salvó su vida, salvó la humanidad. Porque un solo hombre se atrevió a obedecer, tú y yo estamos aquí hoy. Y si tu obediencia hoy no se trata solo de ti, y si tu decisión de caminar en fe puede cambiar generaciones, aquí hay algo más profundo. Mientras construía el arca, Noé estaba también construyendo una relación invisible con Dios. Un lazo que se fortalecía en cada acto de obediencia. Y esa es la verdadera arca. La intimidad con Dios que se forma en el proceso de creerle. Dios puede estar pidiéndote que construyas algo en esta temporada. Puede ser una empresa, una familia, una visión, un ministerio, un hábito espiritual, y puede que no entiendas el porqué ahora. Pero confía, la lluvia llegará, y cuando llegue, el arca que tú construiste en obediencia será tu refugio. Así como Noé, tú también puedes ser instrumento de salvación, pero primero necesitas obedecer.
Has sido escogido para ver lo invisible. Llegaste al final. Y si estás aquí, quiero que sepas algo muy especial. No todos llegan. No todos resisten. No todos tienen el corazón abierto para recibir una palabra como esta hasta el final. Pero tú sí. Tú te quedaste. Tú escuchaste. Y eso revela algo espiritual sobre ti. Hay un llamado invisible que está ardiendo dentro de ti. Lo sentiste, lo sabes, y por eso no pausaste, no te desconectaste, no miraste a otro lado. Algo dentro de ti gritaba, esto es para mí. Y sí, era para ti. Quiero felicitarte desde el fondo de mi corazón, porque has demostrado algo que pocos pueden. Probar, compromiso espiritual, hambre por la verdad, deseo de ser transformado. Y esas son las almas que Dios busca, las que no huyen, las que se quedan, las que escuchan su voz hasta el último susurro. Ahora te invito a hacer algo muy especial. Comenta esta frase aquí abajo como una prueba pública de tu fe y de tu compromiso. Con esta enseñanza, vi lo invisible y eso cambió mi vida. Esa frase no es solo una declaración, es una señal. Es un testimonio de que tú perteneces a ese pequeño grupo que está siendo preparado para ver lo que otros no ven, oír lo que otros no oyen, caminar donde otros no pueden caminar. Si tú comentas esa frase, sabré que eres uno de los elegidos que han llegado hasta aquí. Y voy a orar por cada nombre que la escriba. Porque esto no es un simple video. Este es un altar invisible donde Dios está tocando corazones. Ahora, escúchame bien. Es urgente que compartas este video. No para que este canal crezca, no para que yo tenga más visualizaciones, sino porque este mensaje puede salvar a alguien del miedo, de la desesperación, de tomar una mala decisión. Este mensaje es una herramienta del cielo, y tú eres el instrumento que Dios puede usar para hacerla llegar a quien más la necesita. A veces pensamos que compartir un video no hace diferencia, pero si supieras cuántas personas están a punto de rendirse, de tirar la toalla, de creer que Dios se olvidó de ellas, entenderías que un solo clic puede ser la mano de Dios tocando una vida. Y si no estás suscrito, déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. No puedes seguir alimentando tu alma de estos contenidos sin comprometerte. Es como comer siempre en la misma casa y nunca decir gracias. Suscribirte no es solo un botón, es un pacto, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Es decirle a Dios, estoy aquí, quiero seguir recibiendo. Si ya estás suscrito, gracias. Eres parte de una familia espiritual que está creciendo cada día. Pero si aún no lo estás, hazlo ahora. No por mí, sino por ti, para que no te pierdas lo que viene, para que mantengas tu llama encendida, para que sigas recibiendo palabra viva que fortalezca tu alma. Piensa en esto. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos están solos en su fe. Y estos contenidos son su refugio, su alimento, su comunidad. Y tú formas parte de eso. Tú eres parte de este ejército invisible que Dios está levantando. ¿Sabes lo que viene después? Más revelación, más palabra, más dirección. Pero para eso necesitas estar presente, conectado, atento. Y antes de que el video termine, quiero pedirte una última cosa. No cierres la ventana. No pauses aún. Quédate en silencio unos minutos, simplemente dejando que la música te envuelva. Respira, cierra los ojos. Y en tu corazón dile al Señor, gracias, Padre, gracias por hablarme hoy, gracias por mostrarme que estás obrando, incluso cuando no lo veo. Dile que lo amas, dale gracias por no haberte soltado, pídele dirección para los próximos pasos. Este es tu momento. Un instante sagrado donde la conexión con Dios puede sellarse en tu alma. Recuerda lo que te dije al principio. La penúltima enseñanza podía desbloquear una bendición. Y si estás aquí, eso significa que ya estás comenzando a recibirla.
pero solo florecerá si tomas lo que oíste hoy y lo conviertes en acción. Así que comenta, comparte, suscríbete, ora y sobre todo, camina cada día creyendo que la acción invisible de Dios en tu vida está en movimiento, aunque no puedas verla. Nos vemos en el próximo estudio. Que el Señor te fortalezca, te levante, te transforme y que esta palabra se quede latiendo en tu corazón. Paz en Cristo, siempre.